Hola a todos, en este video vamos a hablar del criterio de las segundas derivadas parciales. Es un criterio que se utiliza para saber si los números críticos que nosotros hallamos en las funciones de varias variables hacen referencia a un mínimo, ¿sí? O hacen referencia a un máximo, o hacen referencia a un punto de silla, ¿sí? Entonces vamos a plantear la teoría y vamos a hacer un par de ejercicios para ir cogiendo práctica en este criterio. Entonces, sea A, como B, un número crítico, ¿sí?, de la función z igual a f de xy, y suponga que las segundas derivadas parciales, o sea, f de xx, f de y y la mixta, f de xy, son funciones continuas en un disco centrado en el punto de análisis, que es A, B. Se utiliza el criterio de la segunda derivada, las segundas derivadas, que consiste en hallar este discriminante. Entonces fíjense que es un producto de las derivadas f de xx por f de y menos la mixta elevada al cuadrado. Entonces, dependiendo de si esa expresión es positiva o negativa, ¿sí?, nosotros vamos a tomar las decisiones de si estamos hablando de un mínimo, de un máximo o un punto de silla. Entonces, vamos a tener que hacer en el ejercicio el calcular este discriminante, ¿sí?, y vamos a tener las siguientes condiciones. Si este discriminante es positivo, ¿sí?, miremos la primera condición, ¿ve? Si el discriminante es positivo, ¿sí?, y además f de xx es positivo, ¿sí?, estamos hablando de un mínimo relativo, ¿sí? Ahora, si el discriminante es positivo, discriminante positivo, pero resulta que la segunda derivada respecto a x es negativa, ya no es hablar de un mínimo, sino hablar de un máximo, ¿sí? Y si el discriminante es negativo, si el, discrim si el discriminante es negativo, esto es un punto de silla, ¿sí? No estamos hablando ni de máximos ni de mínimos. Entonces no es extremo relativo, no hay máximo ni mínimo, más bien es punto de silla. Y si el discriminante es cero, hay que buscar otro tipo de pruebas. Si el discriminante es cero, la prueba no es concluyente y tenemos que recurrir a otra estrategia para revisar si es máximo o mínimo. En el peor de los casos, tendríamos que recurrir a la toma de datos, ¿sí?, como hacer una gráfica y revisarla, ¿sí?, y confiar un poco en lo que es el ejercicio de la revisión visual, que para funciones de más de dos variables va a ser mucho más complicado. Entonces vamos a iniciar eh, con un ejemplo que ya habíamos hecho. Entonces vamos a hablar de ejemplo 1. ¿Sí? Vamos a hablar de f de xy, que es igual a xy menos 2 sobre x menos 4 sobre y, ¿sí?, más 8. Vamos a hallar de nuevo el número crítico, ¿sí?, y revisar si es un máximo, un mínimo o un punto de silla. Entonces, al tomar la función, lo primero que hacemos es encontrar los números críticos, que es donde las primeras derivadas ambas dan 0, ¿sí?, o pues las derivadas no existen, las primeras derivadas. Sin embargo, debemos revisar que esta función como tal tiene un dominio restringido, donde x debe ser diferente de 0 y y debe ser diferente de 0. O sea, esos puntos no los vamos a siquiera analizar, que no pertenecen a la función. Entonces empezamos con la tarea. Entonces f de xx ya lo habíamos hecho, digo f de x ya lo habíamos hecho, entonces la parte daría y. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, con el menos que tiene, entonces queda más 2 sobre x cuadrado. Sobre x cuadrado, ¿sí? Para el caso de f de y, tendríamos x más 4 sobre y cuadrado, ¿sí? La idea es igualarlas a 0, entonces estamos buscando el sitio donde en forma simultánea f de xx es 0 y f de y es 0.
qué pena. Esto es solo f de x y esto es f de y, nada más. Primeras derivadas parciales. Entonces el sistema de ecuaciones que nos queda dice y más 2 sobre x cuadrado igual a 0 y x más 4 sobre y cuadrado igual a 0. Entonces la estrategia que utilizamos en el video anterior para resolver este ejercicio fue despejar x cuadrado en ambas, ¿sí? Entonces podemos escribirlo como tener despejando la primera x cuadrado sería se pasa al otro lado, entonces nos quedaría 2 sobre x cuadrado es igual a menos y, ¿sí? O sea, bueno, coloquémosla del otro lado. Nos quedaría que x cuadrado es igual a menos 2 sobre y, ¿sí? Despejando de acá, x sería igual a menos 4 sobre y cuadrado, ¿sí? O sea que x cuadrado es 16 y 4, ¿sí? Igualando, tendríamos que x cuadrado es igual a x cuadrado, o sea, tendríamos que menos 2 sobre y es igual a 16 sobre y a la 4. Simplificando, entonces nos quedaría menos. Entonces simplificamos, nos quedaría 1 igual a 8 sobre y al cubo. Simplificamos, nos quedaría que y al cubo es igual a menos 8, o sea que y es menos 2. ¿Sí? Ya tendríamos uno de los valores para el número crítico. ¿Sí? Si eso es y, simplemente nos falta decir que x es igual a menos 4 sobre y cuadrado. ¿Sí? O sea que x es menos 1. Entonces ya tenemos el número crítico. Entonces la función tiene un número crítico que es entonces menos 1, menos 2. Ahora la tarea con el criterio de la segunda derivada es averiguar si es máximo, mínimo o punto de silla. O sea, la cuestión es máximo, es mínimo o mínimo o punto de silla. Entonces, para eso necesitamos sacar las segundas derivadas. Entonces necesitaríamos, sabiendo ya que f de x nos había dado y, bueno, vamos a transportar esto. ¿Sí? Vamos en base a eso calcular f de x sería, entonces fíjense que f de x es y más 2x a la menos 2. Entonces la derivada sería menos 4x a la menos 3. ¿Sí? Para el caso de f de y sería menos 8 y a la menos 3. Esto es menos 4 sobre x al cubo y esto es menos 8 sobre y al cubo. La mixta, ¿sí? Puede hablarse de f de xy, que sería derivar acá respecto a y. Entonces nos daría que es 1. O podríamos hablar del f de yx, que sería derivar acá respecto a x y sigue dando 1. Entonces la mixta
por donde se vea, va a ser 1. Entonces nuestro criterio dice, el criterio de la segunda derivada es f de xx por f de y menos la mixta al cuadrado. Es f de xx por f de y evaluado en el punto importante, ¿no? Entonces para nuestro ejercicio el f de xx hay que evaluarlo en el punto, en el número crítico que es menos 1, menos 2, por el f de y evaluado en menos 1, menos 2, menos la mixta evaluada en menos 1, menos 2, elevada al cuadrado. Entonces necesitamos las segundas derivadas evaluadas. Entonces, ¿cuánto nos da el f de xx evaluado en menos 1, menos 2? Entonces la fórmula dice que es menos 4 sobre x al cubo. Entonces sería menos 4 sobre x al cubo, que es menos 1. Entonces nos quedaría que esto es 4. ¿Sí? Para el caso del f y evaluado en menos 1 menos 2, esto es menos 8, ¿sí? Sobre y al cubo. Entonces en este caso sería menos 2 al cubo. Entonces esto nos quedaría como 1. Y para el caso de la mixta, es una constante. O sea, la mixta evalúenla donde la evalúen, ella sigue dando 1. Entonces al reemplazar, nuestro discriminante sería f de xx, que es 4, que multiplica a f de y, que es 1, menos el valor de 1 al cuadrado. O sea que esto realmente nos va a dar 3. Entonces el discriminante es positivo. Tenemos un discriminante positivo, ¿sí? Y un f de xx, que también es positivo. ¿Sí? Entonces, si el discriminante es positivo y un f de xx es positivo, estamos hablando de un mínimo relativo. Entonces, hay un mínimo relativo en la coordenada menos 1, menos 2, ¿sí? También es muy interesante y muy importante saber de cuánto es ese mínimo relativo, ¿sí? Si eso fuese una ecuación de costos, a usted le interesaría saber cuánto es el costo mínimo. Entonces, es usual que en los ejercicios se evalúe la función, o sea, el menos 1, menos 2, ¿sí? Entonces nos quedaría menos 1, que multiplica menos 2 sobre menos 1, menos 4 sobre menos 2, más 8. O sea que en esta expresión tendríamos 2 más 2 más 2. ¿Sí? Entonces sería 2. Entonces más 2. Ah, qué pena, sí, más 2. Más 2, más 2. Más el 8. Aquí sería en 16. Entonces, ese sería nuestro valor de el mínimo relativo. Si cualquier otro valor cercano a la coordenada menos 1, menos 2, donde lo evalúen, pues le va a dar números un poquito más grandes que ese. Ahora vamos a hacer el ejercicio que teníamos de tarea, que decía z igual a 3x cuadrado menos y cuadrado por x más 3y. Entonces lo primero es buscar los números críticos y luego revisamos si son máximos o son mínimos. Entonces, el f de x sería 6x menos y cuadrado. ¿Sí? El f de y sería menos 2xy más 3. ¿Sí? Hay que igualar a 0, y despejar. Entonces en este caso, para que nos quede fácil el despeje, vamos a decir que x es igual a y cuadrado sobre 6.
¿sí? Y que entonces la ecuación que dice menos 2x por y más 3 es 0. O sea, nos quedaría que cancelan, sería como tener y al cubo menos, sería sobre 3 más 3 igual a 0. Tendríamos que y al cubo es igual a 9. Entonces ya sabemos que y es la raíz cúbica de 9, ¿sí? Y el valor de x que corresponde sería la raíz cúbica de 9 al cuadrado sobre 6. ¿Sí? Entonces esos serían los dos valores. Entonces hay un número crítico. Entonces raíz cúbica de 81 sextos, raíz cúbica de 9. Nos quedaría así la coordenada. Entonces, para revisar si es máximo o mínimo punto de silla, necesitaríamos f de xx, que para el caso de nuestro ejercicio sería 6, que evaluado en el número crítico, o sea, en ese raíz cúbica de 81 sextos, raíz cúbica de 9, sigue dando 6. Y un f de y, que es entonces menos 2x, que evaluado en raíz cúbica de 89 sextos, raíz cúbica de 9, es igual a menos 2 por x, que es raíz cúbica de 89 sextos. ¿Sí? Nos terminaría dando menos la raíz cúbica de 81, pero ahora serían tercios. Y la mixta, el f de xy, sería menos 2y. Entonces, ¿qué evaluada f de xy en raíz cúbica de 81 sextos, raíz cúbica de 9, sería menos 2 raíz cúbica de 9. ¿Sí? Al hacer el discriminante sería, recuerden que es el f de xx que evaluado en el punto a, b, por el f de y evaluado en el punto a, b, menos la mixta evaluada en a, b, pero elevada al cuadrado. Entonces nuestro discriminante sería f de xx, que es 6, que multiplica a f de y, que es menos raíz cúbica de 61 sobre 3, menos la mixta, que nos ha dado menos 2 raíz cúbica de 9, todo al cuadrado. Y entonces es cuestión de revisar si eso es negativo o eso es positivo. Entonces en este lado tendríamos que esto es como tener, cancelan, quedaría como menos 2 veces la raíz cúbica de 81. Y acá nos quedaría como tener menos, eso sería como tener 4 veces, ¿sí?, la raíz cúbica, ¿sí?, de 81. O sea que esto nos queda como 6 raíz cúbica de 81. ¿Sí? O sea, esto es discriminante negativo. Y ese discriminante negativo viene acompañado de un f de xx.
que evaluado nos había dado positivo. Entonces revisamos si tenemos un discriminante negativo, ¿sí? Se dice que no es un extremo, ¿sí? Sino que es un punto de silla. Entonces ese número crítico es un punto de silla. ¿Sí? Bueno, ese es el ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo. Y dice, entonces, examinar la función para localizar los extremos relativos y puntos de silla. ¿Sí? La función que nosotros vamos a manejar dice z igual a 1/2 menos x cuadrado más y cuadrado que multiplica a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Recuerden que este ejercicio ya lo tenemos resuelto en el documento PDF. ¿Sí? La idea es mostrarlo para que usted se familiarice realmente con lo que es el punto de silla, con lo que son los máximos y los mínimos, ¿sí? Porque vamos a tener las gráficas para poderlas analizar. ¿Sí? Porque los ejercicios a veces suena fácil como derive, derive iguales, ¿sí? Y no todo es matemáticamente tan corto. Entonces empezaríamos buscando los números críticos. Entonces tenemos que sacar el f de x. Entonces f de x sería, y derivaríamos esto como un producto. Entonces derivada del primero sería menos 2x por el segundo, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Más el primero sin derivar, ¿sí? Por la derivada del segundo, que es un Euler, entonces la derivada de Euler es Euler mismo, ¿sí? Por su interna, entonces la derivada interna es la derivada de lo de arriba, entonces sería un menos 2x. Esa expresión, para poderla trabajar más fácil, la vamos a factorizar, ¿sí? Entonces ambas expresiones tienen Euler, ¿sí? Y ambas expresiones tienen menos 2x. Entonces vamos a factorizarle toda esta parte de acá, este menos 2x que lo tienen ahí, y todo el Euler, todo el Euler. Entonces nos quedaría, desde toda la primera solo nos queda un 1. Y acá con este 3 medios, digo con este 1 medio, quedan 3 medios. ¿Sí? Nos quedaría algo así como menos 2x Euler a la 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, factor de 1 más 1 medio menos x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y esto los vamos a mezclar para decir que todo eso da 3 medios. Sí, esa sería nuestra. Y al final esto lo vamos a tener que igualar todo a 0 para buscar los números críticos. Ahora haríamos esto, pero respecto a y. Entonces nos quedaría derivada respecto a y del primer factor es 2y por el Euler, que es 1 Euler a la 1 menos 2x menos 2y más el 1 medio menos x cuadrado más y cuadrado, que multiplica la derivada de Euler, que sería Euler mismo, ¿sí? Por su interna, que sería menos 2y. ¿Sí? Hasta ahí el ejercicio es muy pero muy parecido, pero fíjense en la diferencia de los signos del 2y. ¿Sí? Acá yo tengo un 2y y acá tengo un menos 2y, entonces ya si factorizo, los signos se verían alterados, ¿sí? Porque el Euler sí lo tiene. Entonces nos quedaría
Entonces f de y es igual a 2y Euler a la 1 menos x cuadrado factor d. Del primero me queda un 1. Y de este todo el signo cambia porque solo factoriza el 2y, no el signo negativo. Entonces me quedaría menos 1/2 más x cuadrado menos y cuadrado. Estos dos los voy a operar, 1 menos 1/2. Simplemente me quedaría 1/2 y a trabajar. Entonces, recuerden que esto lo vamos a igualar a 0, ¿sí? Para hacer el encontrar esos números críticos. Eso es así. Eso va igualado a 0 y va igualado a 0. Entonces, ahora sí, encontrar los números críticos, que es donde yo voy a hacer en simultáneo f de x0 y f de y0 porque ya tenemos listas las ecuaciones. Entonces, para que esto se nos facilite, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir como una tabla aquí, una especie de mapa. ¿Sí? En este lado nos vamos a encargar de que f de x sea 0. En este lado, que f de y sea 0. Entonces, la función que tiene que ser 0, que es mi f de x, ya la hicimos y la factorizamos, decía menos 2x Euler a la 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que multiplica 3/2 de menos Euler más y todo esto igual a 0, ¿sí? Es como un triple producto, es como tener a por b por c igual a 0. ¿Sí? Las opciones serían que a valga 0, que b valga 0 o que c valga 0. Sin embargo, en este caso, nuestra b es especial porque es el Euler y el Euler nunca, una exponencial nunca va a dar 0. O sea, esta expresión Euler a la 1 menos Euler, digo menos x cuadrado más y cuadrado, siempre es diferente de ser una exponencial. ¿Sí? Seas así que va subiendo, nunca toca aquí el 0, ¿sí? Y si es así, pues tampoco va a tocar el 0, ¿sí? Esa exponencial nunca va a valer 0. Entonces, como nunca va a valer 0 en la ecuación, yo realmente no trabajo con todo eso, con todos los tres factores, sino que solo trabajo con el menos 2x, 3/2 menos x más y cuadrado igual a 0. ¿Sí? Solo estoy trabajando con dos factores. ¿Sí? Y de esos dos factores salen solo dos opciones. Entonces, una opción sería decir, es que menos 2x es 0. Si o sea, realmente, pues lo que estoy diciendo es que x tiene que ser 0. Sería mi primera opción. ¿Sí? Y mi segunda opción sería que yo diga que 3/2 menos x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. De ahí podemos despejar o x cuadrado o y cuadrado. Entonces nos quedaríamos con x cuadrado igual a 3/2 más y cuadrado. Sí, esta sería mi segunda opción. Si recuerden, el exponencial no tenía posibilidad de ser. Ahora, en la parte de f de y, entonces teníamos que f de y dice 2y Euler a la 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Todo esto que multiplica 1/2 más x cuadrado menos y cuadrado. Todo igual a 0. Sucede lo mismo con el exponencial, no va a ser 0 nunca. Entonces realmente vamos a estar trabajando con 2y 1/2 más x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Y con las dos opciones que manejamos. Entonces acá tenemos la primera opción.
que sería 2y es 0. O sea, realmente la que me dice que y es 0. Y la segunda opción que estaríamos manejando es 1/2 más x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. ¿Sí? De ahí despejando x cuadrado y cuadrado, pues nos va a dar lo mismo, nos deja una opción en la que nosotros estaríamos trabajando. X cuadrado es igual a y cuadrado menos 1/2. ¿Sí? Opción 2. ¿Sí? Entonces, ese es como el esquema que nosotros vamos a estar manejando. Entonces llevemos esto acá a una nueva página. Listo. Bueno, entonces empezamos con las posibilidades. Entonces, recuerden que debemos cumplir ambas condiciones al tiempo. Entonces yo voy a empezar. Entonces, primera posibilidad sería, si yo digo que x es 0, ya estoy cumpliendo lo de la parte izquierda. O sea, ya sé que f de x vale 0. Entonces, con una de estas que yo cumpla, solo necesito cumplir ahora una de la derecha. Esta o esta. Entonces, mi primera opción sería, con este ya garanticé que f de x vale 0. ¿Sí? Ahora voy a decir, si ese vale 0 y además decimos que y vale 0, con ese garantizo que el de la derecha también sea 0. Entonces, con esto estoy garantizando que f de x 0, f de y 0. Y me daría mi primer número crítico, que sería la coordenada del origen. Bueno, la coordenada 0, 0, porque no me puedo decir origen porque no sabemos eso qué altura representa. Así que el valor de z sería origen si solo vemos el plano XY. Listo, esa es la primera opción. La segunda opción, voy a suponer que para que f de x valga 0, yo sigo diciendo que x es 0. ¿Sí? Pero ahora no me voy a casar con esta opción, sino ahora con esta. ¿Sí? Entonces vamos a decir que x cuadrado es igual a y cuadrado menos 1/2. Pero como ya había dicho de antemano que x era 0, entonces era 0 es igual, ¿sí?, a y cuadrado menos 1/2. O sea que en esa opción lo que estoy diciendo es que y cuadrado es 1/2. O sea que y podría valer más o menos 1 sobre raíz de 2. Estoy sacando raíz, ¿no? Y quedan las dos opciones. Entonces cuando yo hago esta segunda consideración, me sale lo siguiente. Me salen dos opciones. De acá está. El x dijimos que era 0, ¿sí? Pero podríamos trabajar con un y de 1 sobre raíz de 2, ¿sí? O podríamos trabajar con un y de 1 menos, bueno, de menos 1 sobre raíz de 2. Entonces tenemos dos posibilidades. Tenemos con el negativo, ¿sí?, y tenemos con el positivo. ¿Sí? Y ahora nos queda otra posibilidad, que es iniciar no diciendo que x vale 0, ¿sí?, sino que y vale 0. O sería lo mismo que tomar acá estas posibilidades, ¿sí?, y empezar a jugar con las posibilidades del otro lado. Entonces, siguiente posibilidad. Entonces vamos ahora al que vamos a volver 0. Entonces empezamos por acá y decimos, bueno, carguemos que el f de y sea 0. Entonces, si yo digo y de 0, entonces con y en 0, acá tenemos dos opciones. Si yo digo x0, estaríamos volviendo a la opción
1, que ya la hicimos. ¿Sí? Entonces no, la única que me queda es combinar esta de acá, esta opción combinada con esta, ¿sí? Porque si combinan con esa, ya está tomada en cuenta al comienzo. Nos quedaría y x cuadrado es igual a 3 medios más y cuadrado. Pero como estamos diciendo que y es 0, pues realmente me queda como x cuadrado es igual a 3 medios. Y de ahí nos vamos a quedar con la posibilidad de que x es igual a más o menos la raíz de 3 medios. ¿Sí? Entonces nos genera 2 puntos también. ¿Sí? Lo que pasa es que estos puntos tienen no x0 sino y0. Y uno dice menos raíz de 3 medios y otro dice más raíz de 3 medios en x. ¿Sí? Podríamos pensar que hay más opciones. ¿Sí? Podríamos pensar que no hemos usado esta opción, esta de acá, ¿sí? Para combinarla de pronto con la de y0. ¿Sí? O con porque fue la que acabamos de hacer, o combinar esta con esta. ¿Sí? Pareciera que estas dos no se han combinado, pero vamos a intentar combinarlas a ver si es posible. Entonces, si yo digo que x es igual a 3 medios más y cuadrado, ¿sí? Y que además x cuadrado, ¿cómo es que dice? Un medio más x cuadrado, un medio más x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Si yo intento hacer estas dos cosas al tiempo, me va a dar lo siguiente. Reemplazando una en la otra. Si yo reemplazara esta en esta, me quedaría que un medio más 3 medios más y cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Me quedaría que 2 es igual a 0, lo cual es mentira. O sea que no es posible, ¿sí? Cumplir esas dos condiciones al tiempo. Entonces nos quedamos con las solas respuestas que tenemos arriba. Ahora lo que nos resta es revisar si son máximos, mínimos, ¿sí? Entonces, son máximos, mínimos o puntos de silla. ¿Sí? Y los que tenemos que analizar son, vean, el primero fue el del origen. Fue el primer punto que analizamos. El siguiente que tuvimos que analizar fue el de 0, menos 1 sobre raíz de 2. El siguiente, 0, pero positivo, 1 sobre raíz de 2. Siguiente, raíz de 3 medios, 0, que esta vez era en y, y otra era menos raíz de 3 medios, 0. O sea, tenemos 5 puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5 por analizar. ¿Sí? A todos estos puntos, para poderlos analizar, hay que calcularles el discriminante con criterio de segunda derivada. O sea, hay que hallar f de xx, f de y, f de xy y evaluarla en todos esos sitios. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, empezamos, hay que calcular. Tenemos que calcular f de xx, f de y y f de xy. Para con toda esa información venir y calcular al discriminante. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos f de x, ¿sí? Que decía menos 2x
Euler a la 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, que multiplicaba a 3 medios menos x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Por facilidad, para poder hacer las derivadas, yo no quiero trabajar 3 productos, sino solo 2. Entonces voy a mezclar este 2x acá. Entonces voy a reescribir ese f de x como si fuese f de x, es Euler a la 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces al mezclarlo, 3 medios por menos 2x, ¿sí? Me quedaría menos 3x. Menos por menos da más. Esto sería 2x al cubo. Más por menos da menos. 2x y cuadrado. ¿Sí? Y esa es la que yo voy a derivar para hallar el f de xx, que sería f de xx es. Entonces un producto. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, derivada del primero sería Euler 1 menos x cuadrado y cuadrado por su interna, que sería respecto a x es menos 2x, ¿sí? Por la segunda expresión sería menos 3x más 2x cubo menos 2xy cuadrado más, ¿sí?, la expresión que sería Euler sin derivar 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y la derivada del polinomio, que es el segundo término, el segundo factor, entonces sería menos 3 más 6x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿sí? Entonces a ellos se les puede sacar como factor común el Euler para poderlo revisar un poquito más fácil. Entonces nos quedaría que f, un poco más lejos para que no se desorganice, f de xx es igual a Euler 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y voy a aprovechar para hacer esta multiplicación. Entonces sería factor de menos por menos más, sería 6x cuadrado menos 4x a la 4 más 4x a la 2 y a la 2. Como sacamos factor común, menos 3 más 6x cuadrado, ¿sí?, menos 2y cuadrado, ¿sí? Entonces, términos para operar. Entonces solo sería f de xx es igual a Euler 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Creo que solo está el 6x cuadrado. Nos quedaría menos 4x a la 4 más 4x cuadrado y cuadrado, ¿sí?, más 12x cuadrado menos 3 menos 2y cuadrado. Y esa es la expresión que vamos a manejar. Lo mismo tenemos que hacer para calcular el f de y. Entonces esta vamos a tener que evaluarla más adelante. Entonces necesitamos de esta ahorita. Ahora, con nuestro f de y, que decía dos y por Euler a la 1 menos x cuadrado menos y cuadrado por un medio más x cuadrado menos y cuadrado. Entonces la voy a trabajar como si fuese, entonces f de y es Euler a la 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que multiplica y, 2y por un medio, simplemente y, más
2x cuadrado y menos 2y. Y hacemos la derivada. Es como producto, entonces 1 menos x cuadrado menos y cuadrado por su interna, que sería menos 2y, por la otra expresión. Sí. Más Euler sin derivar. Sí. Por la parte de la derivada del polinomio. Sería 1 más 2x cuadrado menos 6y cuadrado. ¿Sí? Sacamos factor común. F de y es Euler a la 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Aprovechamos para hacer la multiplicación. Entonces nos quedaría como menos 2y cuadrado menos 4x cuadrado y cuadrado más 4y a la 4 más 1 más 2x cuadrado menos 6y cuadrado. ¿Sí? Acomodando todo, sería f de y es igual a Euler 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces nos quedaría 4y a la 4. Tenemos un menos 2 y un menos 6. Sería menos 8 y a la 2 menos 4 x cuadrado y cuadrado. Entonces ya tuvimos en cuenta esto de acá, estos dos de acá, este de acá. Nos quedaría más 1